conocen ciertos conceptos o definiciones que van a ver ahora. Pero aquellos que no los conocen o los conocen de manera reducida, es importante que lo sepan para entender bien por dónde viene la fase 2 de esta presentación. Voy a hablar sobre estos conceptos, definiciones, cifras, obviamente qué debe hacer cada candidato para llegar a la presidencia, cuál es el camino más apropiado, qué podemos esperar de los debates, qué piensa Wall Street, eso es más importante, y finalmente también voy a hablar sobre la controversia, la polémica que está ahora, que seguramente va a ser el tema de las elecciones, que es el famoso voto por correo, y cuánto puede afectar los resultados de cara al 3 de noviembre. Como dije recién, faltan menos de 2 meses para las elecciones presidenciales y realmente el ex vicepresidente Joe Biden se encuentra en una posición inimaginable a principio de año. Hoy no podemos ver una encuesta u opinión pública que lo ubiquen por debajo de su rival, el actual presidente Donald Trump, cuando hasta marzo prácticamente la reelección de Trump está más que asegurada. Sin embargo, hay que recordar algo, las encuestas no son votos, y la historia más reciente de los Estados Unidos nos ha mostrado que Trump es un candidato muy impredecible, quien ha callado a todos los críticos que en reiteradas ocasiones han declarado determinada su carrera política. Mientras los números Wall Street está comenzando prácticamente a imaginar un Washington bajo la presidencia de Joe Biden. Es necesario entender que hay un escenario donde muchos ejecutivos aprueban la presidencia, una posible presidencia de Joe Biden. Sin embargo, hay una presión por el Partido Demócrata que no quiere que Wall Street esté de acuerdo con lo que se va a votar en caso de que Biden llegue a la presidencia, porque históricamente el Partido Demócrata ha puesto regulaciones, impuestos, etcétera, etcétera, que eso asusta a otro sector de Wall Street. Mientras los números de las encuestas continúan bailando, y vamos a ver una catarata de encuestas día tras día de diferentes índoles, y para mí, recién la semana que viene o la siguiente, después del feriado del Día del Trabajo, que es el lunes, empezamos a ver algún tipo de encuestas que podrían dar una señal de hacia dónde se dirige los resultados. Tenemos al electorado que está debatiendo entre elegir a un candidato que hasta marzo lideró una notable expansión económica o inclinarse por un rival que muestra indicios de tener algún problema de salud. Lo vamos a discutir, lo vamos a hablar levemente más tarde para ver qué significa esto. También hay elecciones en la Cámara Baja, se renueva toda la Cámara Baja, se renueva un tercio del Senado y se renuevan 11 gobernaciones. Hay que aclarar algo. Nadie llega a la presidencia de Estados Unidos por casualidad. Algo ocurrió en Estados Unidos para que, después de 8 años de Obama, aparezca Trump. Y algo va a ocurrir si Estados Unidos decide reelegir a Trump o optar por un candidato demócrata que cambiará otra vez el rumbo de la economía, la parte de esos aspectos sociales y los aspectos de comercio exterior, de relación exterior de los Estados Unidos. Hay que entender algo. No hay ninguna reelección que sea asegurada. Desde la Segunda Guerra Mundial, 11 presidentes buscaron la reelección, de los cuales 8 fueron reelectos, tan solo 3 fueron derrotados. Los últimos 3 presidentes lograron cumplir con los 8 años de sus 2 mandatos. Tanto Clinton como Bush hijo como Obama fueron reelectos sin ningún problema. Recordemos que Bush venía de Bush padre, que no fue reelecto, lo venció Bill Clinton, venía ya de 12 años de gobernación republicana. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente, a los norteamericanos hay que entender, no les gusta cambiar de partido político gobernante muy frecuentemente. Miremos esto. Desde la Segunda Guerra Mundial, Truman, 8 años. Eisenhower, 8 años. Kennedy y Lyndon Johnson, 8 años. Recuerden que Kennedy fue asesinado en su primer mandato y Johnson terminó el primer mandato y fue elegido como presidente del segundo mandato. Nixon y Ford, 8 años. Recuerden que Nixon ganó la reelección, pero renunció por Watergate y Gerald Ford terminó su mandato.
Carter se convirtió en el primer presidente en 50 años en no ser reelecto. La última vez que pasó eso, ahora vamos a ver cuándo fue, pero realmente Estados Unidos te muestra que no cambia de partido político. Reagan, 8 años. Bush, 4. Pero repito, Bush venía ya de 12 años de gobernación republicana. Clinton, 8 años. Bush hijo, 8 años. Obama, 8 años. Trump, ¿qué va a pasar? La última vez que un partido político permaneció en la presidencia durante un solo mandato, durante 4 años, fue Jimmy Carter hace 40 años. Antes de Carter, tenemos que remontarnos a 1928 para ver cuándo fue la última vez que un presidente norteamericano permaneció en la presidencia un solo mandato sin cambiar de partido político. A eso me refiero. En 100 años tuvimos tan solo 2 presidentes cuyos partidos políticos habitaron la Casa Blanca durante 4 años. El resto fueron reelectos. Recuerden que FDR, antes de Truman, estuvo más de 12 años en la presidencia porque fue reelegido varias veces y en ese momento se pasó una enmienda constitucional que ningún presidente puede ser reelecto más de una vez. ¿Y qué decir con todo esto? ¿Qué va a pasar en el 2020? No sabemos. Y se espera que va a ser un año muy complejo, muy complicado y muy reñido. No reñido porque los resultados van a ser ajustados. Yo sospecho y opino, y lo voy a hablar más adelante, que no va a pasar esto. Va a ser muy reñido porque va a haber muchos litigios. Puede ser que haya impugnaciones, puede ser que haya demoras en entregar resultados. Y todo está armado así a propósito. Y ahora voy a explicar por qué. Fechas importantes. Se terminaron las convenciones. Primero fue la demócrata, después la republicana, y ahora viene el primer debate presidencial. Ya están confirmados los moderadores. Son 3, pero no están confirmados los candidatos. Trump dijo que sí, Biden aún no confirmó. Después vendrá el debate vicepresidencial en Salt Lake City. Debería haber 2 debates presidenciales más. Y acá hay que entender algo. El 3 de noviembre son las elecciones. Generalmente el 3 a la noche, 4 de la mañana se conocen los resultados. Dudo que sea así y por favor, ojalá me equivoque. Por el bien de todos, por el bien de los mercados, por el bien de todos los norteamericanos y de todo el mundo que quiere una transición de poder ordenada y limpia, ojalá el 4 de noviembre ya sepamos quién es el ganador. Si no ocurre esto, el 14 de diciembre se reúnen todos los electores para certificar los resultados. Y si en ese momento no hay un presidente nombrado, el líder de la Cámara Baja se convierte en presidente de Estados Unidos. El líder de la Cámara Baja del próximo Congreso. Recuerden que el próximo Congreso se inaugura el 3 de enero. Cuando se inaugura, el partido que tiene la mayoría vota a su líder. Ese líder sería el presidente de los Estados Unidos. En este caso sería Nancy Pelosi si realmente hay algún tipo de reelección. Pero para mí no va a ocurrir todo eso. Por más que la ley lo dice así, va a haber muchas maniobras para evitar que se prolongue tanto en el tiempo la definición del presidente de los Estados Unidos. Recuerden que en la elección de 2000, Bush contra Gore, se decidió en la Corte Suprema antes del 14 de diciembre. Debates. Después voy a hablar bien detallados del tema de debates, pero los norteamericanos han disfrutado de manera ininterrumpida debates entre sus candidatos desde 1976. Ha habido debates presidenciales antes de esa fecha, pero después se interrumpieron, algunos sí, algunos no. Por eso mismo sería un grave error y no sería saludable para la primera economía mundial que no haya debates presidenciales este año. Cifras importantes para que tengan. En la 59ª elección presidencial ha habido 45 presidentes en los Estados Unidos. Son 4 los candidatos declarados. Ya los conocen a Biden, ya conocen a Trump. Y después están dos candidatos menores, que son el Partido Verde y el Partido Libertario. La última vez que un candidato que no sea del Partido Republicano o Demócrata hizo ruido en una elección fue en el 92 y en el 96, cuando el empresario texano Ross Perot sacó el 18% de los votos en el 92 y el 6 u 8% en el 96. No me acuerdo bien cuánto sacó en el 96. En el primer año, prácticamente los 18% que sacó, la mayoría eran para el Partido Republicano e impidió la elección de Bush padre, pero bueno, eso es historia. Gastos
en la campaña al 31 de julio. ¿Por qué los demócratas han gastado más? Porque han tenido primarias. Y al tener primarias se invierte más en sus candidatos. Los republicanos, no teniendo primarias porque Trump se presentó a la reelección y ganó las primarias, por así decirlo, se invirtió poco. Obviamente esas cifras empiezan a crecer exponencialmente a partir de la conclusión de las convenciones la semana pasada. Dato no menor y muy importante. Son 235 millones de habitantes que son elegibles para votar, 21 son inmigrantes. Y por primera vez en la historia de Estados Unidos, los hispanos se convertirán en la primera minoría en votar a presidente, de manera legal, abierto, no estoy contando acá los ilegales. Por primera vez los hispanos han superado a los negros en la cantidad de personas que pueden votar a presidente. Como ven ahí, todas las minorías han crecido en su participación electoral y el único segmento de la población que ha perdido potencia han sido los blancos. Esto habla de la composición demográfica cambiante de los Estados Unidos. Recuerden que en Estados Unidos no es obligatorio votar, generalmente votan menos del 60%, veremos si ese porcentaje sube este año. Como dije anteriormente, se renueva toda la Cámara Baja, se renuevan 35 bancas, de las cuales 23 son republicanas y 12 demócratas. Ojo con eso, los republicanos están muy expuestos a perder el Senado porque renuevan más cantidades de bancas. También voy a hablar sobre esto más adelante. Y como dije, 11 gobernaciones. Vamos a empezar acá a hacer algo más divertido. Y como dije, si hago algún tipo que esto suena repetido para muchos de ustedes que ya conocen cómo funciona el proceso electoral, no se vayan, quédense que después seguimos más adelante con lo divertido, pero hay que entender bien cómo funciona el proceso electoral en Estados Unidos. Cada 2 años, norteamericanos acuden a las urnas. Recuerden que los representantes se eligen cada 2 años y los senadores cada 6 años. Así se renuevan los mandatos y tienen elección ilimitadas. Pueden ser electos año tras año tras año. Recuerden que Joe Biden, antes de ser vicepresidente, estuvo 38 años en el Congreso de Estados Unidos. Los norteamericanos eligen presidente a vicepresidente cada 4 años mediante el sistema indirecto conocido como colegio electoral. Los diputados y los senadores se eligen de manera directa, es decir, por voto popular, mientras los de presidente es por colegio electoral. Este año, estas son las cifras del colegio electoral. Estos son los cantidades de electores que cada estado va a repartir. Recuerden que desde 1964 existen 538 electores en todo el país y un candidato necesita 270 electores para convertirse en presidente de los Estados Unidos. ¿De dónde vienen estos 538 electores? 435 representantes en la Cámara Baja, 100 senadores. Recuerden que Estados Unidos, todos los estados, no importa la formación demográfica de cada estado, tiene 2 senadores por estado, y más 3 representantes de Washington, D.C. Washington, D.C. no tiene senadores y los representantes tienen voto limitado en la Cámara Baja. En la historia de Estados Unidos, como ya sabrán, en tan solo 5 ocasiones el voto popular fue diferente al colegio electoral. Es decir, generalmente el que gana el voto popular gana también el colegio electoral. La última vez que esto no ocurrió fue en las últimas elecciones de 2016, cuando Hillary sacó 3,5 millones de votos más que Trump, pero Trump ganó por 77 votos electorales más que Hillary Clinton. Breve repaso, ¿quiénes son los estados que más entregan votos electorales? Obviamente California, por su formación demográfica, la densidad demográfica es altísima en California, por eso tiene mayor representación. Después le sigue Texas, después empata Nueva York con Florida. Florida rápidamente, a partir del año que viene seguro, va a tener más electores que Nueva York por la cantidad de inmigración que tiene, recibe muchos inmigrantes y principalmente los recibe del norte de Estados Unidos. Pensilvania e Illinois tienen 20 electores cada uno. Después saltamos a los que menos electores distribuyen y tenemos Alaska, Hawái, Montana, Wyoming, etcétera, etcétera. Todos estos tienen 2 senadores y un representante en el Congreso. A ver, empezamos a hacer las cosas divertidas. ¿Qué son los estados péndulo? Recuerden que en Estados Unidos rara vez van a ver a un candidato que visite
todos los estados y haga campaña en todos los estados. ¿Por qué? Porque prácticamente de los 50 estados que tiene Estados Unidos, entre 35 y 40 estados ya se sabe cómo van a votar, o republicano o demócrata. Rara vez un candidato logra arrebatarle un estado que históricamente votó al partido opositor. Por eso mismo estamos viendo que en este ciclo electoral, estos estados son los estados que se consideran como estados péndulos. Vos me estarás diciendo, Sebastián, California y New York son demócratas, sí. Texas es republicano, sí. Ahora, ¿por qué me pones Pensilvania, Michigan y Arizona? Estados que generalmente no son estados péndulos. Esto es muy simple. Ahí te pongo para que sepan cuál es California, cuál es Ohio, si alguno no lo conoce. En el 2016, Trump, por primera vez en más de 30, 40 años, creo que son 40 años en cada estado, se impuso en Michigan y Pensilvania, estados que desde Bush padre, un republicano no ganaba. Hillary Clinton no le prestó atención a esta posibilidad, asumió que Pensilvania y Michigan iban a ser estados que iban a ir del lado demócrata. Trump vio en encuestas internas que su mensaje resonaba en la población de Michigan y Pensilvania, dedicó muchos recursos en dos estados donde el Partido Republicano generalmente no dedica recursos, y los ganó, por una mínima diferencia, que ahora vamos a verla, pero los ganó. Y de esta manera se alzó con 46 votos electorales que no contaba, que no los consideraba como suyos. Iban a ser para Hillary, se los llevó Trump. Por esto este año son considerados estados péndulos. ¿Por qué? Porque pueden volver al Partido Demócrata. Y Arizona, bueno, Arizona pasó algo similar. Los californianos que no están tan contentos con los altos impuestos, con las regulaciones y con el estilo o la esencia de vida que pone California, emigran a otros estados, entre ellos Texas y Arizona. Lo que pasa, se llevan el voto. Los demócratas que huyen de California se llevan el voto demócrata a Arizona, que históricamente fue republicano. Y rara vez cambian de voto, siguen votando de la misma manera. Por eso Arizona esta vez ingresó como estado péndulo en este ciclo electoral. ¿Qué tiene que hacer Trump para ser reelecto? Empecemos acá a discutir, obviamente cada uno tiene su punto de vista, no lo vamos a discutir ahora porque matemáticamente hay muchas maneras de ser reelecto presidente de los Estados Unidos, pero veamos lo siguiente. Para que Trump llegue a la presidencia, deberá ganar todos los estados republicanos rojos sólidos, lo que nunca han fallado, o lo que no fallan desde más de 40 años, que están pintados ahí en rojo. Esto le daría 159 votos electorales. Si gana Texas, los estados del sur, Montana, Idaho, Utah, Wyoming, North Dakota, South Dakota, etcétera, etcétera, Trump tendría asegurados 159 votos electorales. Es más, ya los tiene asegurados. Pero necesita ganar 111 votos electorales de los estados péndulos. Trump puede darse el lujo de perder Pensilvania y Michigan, que los ganó en el 2016, pero no puede perder Florida. Florida es un estado que tiene que ganar Trump sí o sí, no puede reemplazarlo. Es decir, Trump puede reemplazar, si quiere, Ohio por Pensilvania, porque más o menos le da las matemáticas, 18 votos por 20 votos electorales, pero no puede perder los 29 votos electorales de Florida. Cada uno puede dibujar este mapa como quiera. Obviamente, no pongan color rojo, por ejemplo, al estado de Oregón o California. Si California es rojo, olvídense, ya está, se terminó. Y si Texas es azul, lo mismo opina. En la noche del 3 de noviembre, si ustedes ven que Texas y Florida se pintaron de azul, que es el color demócrata, case closed, váyanse a dormir porque ganó Biden. Por eso mismo, ¿qué tiene que hacer Biden para llegar a la presidencia?
Biden tiene el camino más fácil, y un demócrata siempre lo tiene más fácil. Esto no es un mérito de Biden. El demócrata siempre comienza la noche con 200 votos asegurados. ¿Por qué? Porque tiene California, Illinois y Nueva York en el bolsillo. Siempre lo gana un demócrata estos estados, motivo por el cual tiene asegurado 200 votos electorales. Recuerden que Trump tiene asegurado 159 votos electorales, asumiendo que la historia se da. Por eso mismo, Biden solo necesita 70 votos electorales de los estados péndulos. Trump necesita 111 votos electorales de los estados péndulos. Y Biden puede alzarse con la victoria sin haber ganado Ohio y Florida. Pero sí o sí, matemáticamente necesita volver y recuperar Pensilvania y Michigan. Son dos estados que perdió el Partido Demócrata en el 2016. Ahora bien, si ponemos estos dos mapas uno al lado del otro, los circulitos estos ya me tienen cansado, como podrán ver. Si ponemos estos dos mapas uno al lado del otro, van a ver que matemáticamente no se puede dar estos dos escenarios, porque no puede ser que ambos candidatos logren los 270 votos electorales. Es decir, alguno de estos dos escenarios tiene que fallar. Ustedes, aquellos que no sepan, preguntan por qué Maine, arriba a la derecha, en la frontera con Canadá, está pintado mitad a mitad. Maine y Nebraska son dos estados que reparten los votos electorales. El resto de los votos electorales de los estados se entregan a la totalidad, en su totalidad, al ganador del voto popular de cada estado. O sea, no se reparte de manera proporcional, como ocurría aquí en Argentina hace tiempo. Entonces, como este escenario no puede darse, supongamos lo siguiente. Asumamos que la lógica se da. ¿Qué es la lógica? La lógica es que, bueno, Pensilvania y Michigan vuelven a ser demócratas. Florida y Ohio vuelven al Partido Republicano. Asumimos también que todos los estados azules votan demócrata y todos los estados rojos votan republicano. Le damos el beneficio de la duda a Arizona, que se queda republicano un ciclo electoral más, y lo que pasaría es que un tal estado llamado Iowa, que ganó Trump en el 2016, podría convertirse en un estado muy importante. Repito, cada uno tiene sus matemáticas. Si ustedes ven este mapa pintado, es un mapa que en los últimos ciclos electorales tiene sentido. Entonces, vamos a ver, a los que no sepan van a decir, pero ¿qué hace Trump o Biden haciendo campaña en un estado tan pequeño donde vive 4 personas y entrega tan solo 6 votos electorales? Miren arriba. Si la lógica se da, 265 votos electorales van para Biden, 267 votos electorales van para Trump, y el que gane Iowa gana las elecciones. Repito, este mapa lo puede modificar. Hay gente que le puede dar Florida a Biden y Pensilvania a Trump y Ohio a Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas permutaciones, pero más o menos ven por dónde viene la campaña electoral de este año. Son elecciones, ¿qué es una elección pareja? Y esto hablé al principio de esta presentación. En Estados Unidos, cuando ustedes leen en los medios hoy mismo, Cronista, Ámbito, Nación, lo que quieran, elecciones presidenciales muy reñidas, disculpen la expresión, es mentira. Rara vez son reñidas. Si ustedes ven las historias, los resultados, solamente Bush hijo, tuvo elecciones reñidas. El resto de las elecciones fueron por arriba de 50 votos electorales, la victoria de republicano o demócrata. Motivo por el cual, matemáticamente, en términos de diferencia de colegio electoral, las elecciones presidenciales en Estados Unidos rara vez son reñidas. Pueden ser reñidas en otra manera, pero no en los resultados finales. Por eso hay que tener cuidado con lo que leemos. Y sobre esto voy a hablar en un instante, sobre lo que leemos en los medios sobre Biden o sobre Trump o sobre quien sea. ¿Cómo votan los americanos? Aquí empezar a hacer las cosas más divertidas porque empiezan las controversias que todos estamos viendo en los medios ahora mismo. Desde 1992, desde Bill Clinton,
Cada vez menos americanos votan de manera presencial el día de las elecciones. Va creciendo la cantidad de candidatos, de electores que votan presencial de manera anticipada y por correo. ¿Qué es presencial de manera anticipada? Aunque no lo crean, en 2 semanas se abren las urnas en algunos estados. Ya se va a poder ir a votar de manera presencial en ese estado. Y aunque no lo crean, ya hay norteamericanos en el exterior que están votando. Por eso mismo empezamos a hablar de controversias. En el 2016, casi el 25% de los votos fueron por votos válidos, fueron por correo. Y por correo se vota de 2 maneras. Cuando van a leer una nota acá en Argentina, creo que el 98% de las notas que yo he leído este año en los medios argentinos que hablaban de votar por correo, se olvidaban de diferenciar que hay 2 tipos de voto por correo. Y es muy importante saber esto. ¿Por qué es muy importante? Lo explico. En Estados Unidos, hoy mismo están las condiciones para que el 3 de noviembre no haya resultados. ¿Por qué esto? Porque si más del 25%, digamos que es un 30% del electorado, decide votar por correo, el perdedor del 3 de noviembre va a decir, stop. Hay 30% de votos que están en el correo y aún no han sido contabilizados. Voy a esperar. Por eso hoy mismo vemos que los republicanos digan, muchachos, si salen a la playa, van a los bares, van a manifestaciones, van a misa, van a los casinos, vayan a votar de manera presencial. Pónganse un barbijo, bolsa de residuos, cascos, traje, lo que quieran, pero voten de manera presencial como siempre han hecho. Evitemos que haya fraude, evitemos que haya manipulaciones, mutilaciones, impugnaciones, delitos, es decir, evitemos eso. Y los demócratas dicen, no, queremos proteger a la población, que todos voten por correo. Ambos tienen razón. Pero el problema es que ninguno de los dos te está contando la verdad. La verdad es que votar por correo puede beneficiar a uno u otro candidato dependiendo de lo que ocurre en un mapa que vamos a ver en la próxima diapositiva, o en la siguiente. ¿Ok? Nevada, en las últimas 2 semanas, aprobó su legislatura obligar a toda la población a votar por correo. Pero no tiene un sistema implementado. La Casa Blanca ya presentó una denuncia y una impugnación contra Nevada para evitar que obligue a toda su población a votar por correo. Estamos a 2 meses de elecciones, 2 meses de las elecciones, y todavía los estados no saben cómo van a votar. Entonces, ¿están dadas las condiciones para que la noche del 3 de noviembre no haya resultados? Y repito, ojalá me equivoque, por la salud de todos. Ojalá me equivoque. Ahora voy a hablar sobre ese mapa, pero antes quiero comentarles algo. Existen 4 maneras de votar en Estados Unidos. Ha habido muchísimas más, pero hoy mismo son 4. Está la boleta con escaneo óptico, es decir, papelito, scan, imprime el boleto y automáticamente pasa a un sistema que no está online y queda registrado como voto. Después está el voto electrónico, con o sin impresión, es decir, acá en Argentina, en Buenos Aires, la capital federal, se votó en un momento con la boleta, con la impresión de lo que habías votado, el voto electrónico con impresión. Después están, lo que voy a hablar ahora, los 2 votos por correo. El voto por correo, solamente 5 estados votan por correo toda la población. Colorado, Hawái, Oregón, Washington, Utah. Washington State, no Washington DC. Y después está el voto ausente. ¿Qué diferencia hay entre estos 2? El voto ausente es un sistema eficaz, bien instalado, bien regularizado, que rara vez tiene un problema de controversia. ¿Cómo funciona el voto ausente? Yo, Sebastián Marín, tengo mi domicilio en Nueva York, pero me voy a estudiar a una universidad en Florida. No cambio mi dirección, sigo votando en Nueva York. Llega el momento de las elecciones, semanas antes, llamo a las autoridades electorales del estado de Nueva York para que me envíen un formulario para votar. Las autoridades electorales de Nueva York me piden una confirmación que está bien reglamentada para comprobar que soy yo el que está pidiendo esto. Una vez comprobado mi identidad,
me mandan a una dirección, a Florida, el voto. Voto presidente, voto vicepresidente, voto a todo lo que me corresponde votar a mí en el distrito donde estoy registrado en Nueva York. Cierro el sobre, lo firmo, donde tiene que estar firmado en un lugar especial, y lo devuelvo por correo. Cuando ese voto llega a las autoridades electorales de Nueva York, dependiendo del estado, lo contabiliza en ese momento o espera el día de las elecciones para contarlo. Pero tiene que certificar que la firma del sobre y la identificación de la persona que firmó el voto coincide con la persona que le mandó el papelito. Es decir, está bien regularizado y no es un sistema que invita a mucha controversia. En algunos estados te piden aún más, que me dicen, ¿por qué querés votar de manera ausente? Porque no estoy en mi estado. Si estás de vacaciones, no es un motivo para votar ausente. Si estás estudiando, si te has mudado por trabajo u otro motivo, sí te permiten votar de manera ausente. A esto se le llama absentee ballot. ¿Ok? Ya hablé cómo se verifica. Ahora, ¿qué es el voto por correo? Es simplemente votar por correo. Pero ¿qué pasa? Según la Comisión de Legislaturas de los Estados de Estados Unidos, hay 17 estados que tienen regularizado el proceso. El resto de los estados te permite votar por correo, pero no tiene un proceso muy aceitado. ¿Cómo funciona? Vivo en California. California agarra el padrón, y esto ocurre, ¿eh? California agarra el padrón y envía a todos los que están registrados boleta para votar. Yo, Sebastián Maril, vivía en California, me mudé a Arizona. Pero no cambié mi dirección, mi domicilio. ¿Por qué? Me olvidé, no quise, si no lo cambié, no es obligación cambiarlo. Pero sin embargo, California me envía una papeleta con un sobre a mi dirección anterior en California. Yo no estoy ahí. No importa. Esa persona que está ahí tiene dos alternativas: tirarlo o votar. Pero el problema es que la persona que vive en mi domicilio anterior no es la persona que debería votar con ese papelito. Entonces, ese elector, si es honesto, lo tira y va a votar de manera presencial el día de las urnas. Pero ese elector puede decir, yo voto, y también voy a votar en la urna. Hay varios estados, 5 de ellos, Connecticut, Iowa, Maryland, New Mexico, Wyoming y Vermont, y también Washington D.C., que no certifican la firma cuando el sobre es devuelto. Es decir, la persona que se mudó a mi domicilio y votó a mi nombre, realmente le van a contabilizar ese voto. Y yo, mientras tanto, voto en Arizona. ¿Se dan cuenta por qué hay tanta polémica con el tema del voto electoral? No es que del voto por correo, no es que todos los estados hagan esto, pero no importa. Estamos hablando de un país de 235 millones de personas pueden votar, y con tal de que haya un porcentaje menor de este tipo de impugnaciones, va a haber lío. Entonces, vos me decís, Sebastián, ¿cuáles son los porcentajes? Bueno, según un informe que está online del Congreso de los Estados Unidos, en base a las elecciones legislativas del 2018, la mitad de término de Trump, el 27% de los votos ausentes y votos por correo, ambos enviados por correo, fueron rechazados por problemas técnicos. Llegaron tarde, estaban mutilados, abiertos, mal firmados o cualquier otro motivo. En Florida, 1/3 de estos votos fue impugnado, fue eliminado. En el 2016, la cantidad de votos ausentes y por correo no contabilizados, es decir, el párrafo anterior lo recibieron y las autoridades electorales los descartaron. En el tercer párrafo, lo que habla del 2016, son votos que Sebastián Maril envió por correo y nunca llegaron. Casi el 10% de estos votos en Nueva York no llegaron, en Georgia 6,4%, el promedio es 5%. 5% de los votos no llegaron, es mucho. Sebastián, ¿cómo va a ser mucho? Me tiré a pata y me fui para atrás. Dame un segundo que ya hablo.
¿Cómo puede ser que sea mucho? Puede ser mucho de muchas maneras, pero miremos un ejemplo concreto. ¿Qué pasó en el 2016? Interesante. Florida. Estos son los resultados del estado de Florida condado por condado. Trump ganó por 113.000 votos de diferencia. ¿Se imaginan si la noche del 3, estos condados, que son muy republicanos, los votos por correo desaparecen, o son mutilados, o son cambiados? Es decir, las chances de que un voto por correo enviado de uno de estos distritos sea republicano es altísima. Motivo por el cual, si yo soy una persona que quiero hacer fraude, me voy a estos condados, intercepto, mutilo, rompo, abro o pierdo votos por correo de acá, porque lo más probable es que sean republicanos. O lo opuesto puede pasar. ¿Se imaginan si la noche del 3 Trump es ganador por goleada en Florida? Y Biden dice, espera un segundo, todavía hay 25% de los votos que no han llegado. Y si los votos que no han llegado, milagrosamente por correo, son de estos 3 condados altamente demócratas. Vos me dirás, Sebastián, ¿cómo puede ser que haya un fraude solamente en Florida por 113.000 votos? Ok, Pensilvania, otro estado importantísimo. Trump lo ganó por 44.000 votos. Más fácil hacer el fraude acá. Sebastián, eso es mucho. Ok. Michigan, Trump lo ganó por el 0,25% del voto popular. Las chances de que haya muchos votos demócratas encontrados a último momento en la ciudad de Detroit y pocos republicanos del suburbio es alta. No estoy haciendo campaña para uno o para el otro, estoy ilustrando cómo puede darse vuelta fácilmente una elección presidencial en base a votar por correo. La única manera que no haya polémica la noche del 3 de noviembre es si Biden o Trump ganan por goleada y el partido perdedor no tiene otra cosa que decir, ok, perdí, porque aunque cuente todos los votos por correo, no voy a llegar a achicar la diferencia. Es importante que sepamos esto para los próximos días, cuando los medios te cuenten que el voto por correo, etcétera, etcétera. Hablemos brevemente del Senado y después volvemos a la presidencia. Hoy el Senado está en manos republicanas desde 2015. Son 53 votos de 53 senadores de los 100. En noviembre, 23 senadores republicanos y 12 demócratas van a defender sus cargos. El resto seguirá gobernando. Hoy mismo los demócratas tienen 43 bancas, más 2 bancas independientes que siempre votan de manera demócrata. Una de esas bancas es Bernie Sanders. ¿Qué pasa? Hay muchas chances que este año los republicanos pierdan el Congreso, el Senado, porque de todas las bancas que están en juego, las 23 bancas que los republicanos ponen en juego, 5 pueden cambiar de bando de irse al lado demócrata. Y una demócrata, Alabama, puede irse al lado republicano. Entonces, los demócratas solamente necesitan 3 bancas adicionales para convertirse, para ganar el Senado, o 4, dependiendo si Biden o no llega a la presidencia. ¿Por qué es esto? Porque si hay un voto empatado 50-50, el voto de desempate lo tiene el vicepresidente, que si es demócrata, obviamente no hace falta que ganen 4 bancas más. Algo similar ocurre en la Cámara de Representantes. Hoy mismo en la Cámara de Representantes se renueva en su totalidad el 3 de noviembre y todos los 431 representantes deben defender sus bancas. ¿Qué es lo que pasa? 232 escaños contra 198 hoy son republicanos, hay un libertario. Ese libertario está en Michigan. Michigan tiene una gran concentración de votantes libertarios. Y Michigan puede haber mucho problema para Trump, para que lo vuelva a ganar. Porque hoy mismo, Joe Jorgensen, que es una mujer, tiene 4% de intención de voto. A Trump le vendría bárbaro decir 4%. Recuerden que en Michigan fue a Trump por 0,25% del voto. Fue muy poca la diferencia.
Pero de las 76 bancas que según las encuestas están en juego, 42 demócratas pueden darse vuelta y 33 republicanas pueden darse vuelta. Es decir, son muy reñidas, son muchas bancas para seguir una por una, pero hay posibilidades que también aquí se dé vuelta en la Cámara Baja y vaya al lado republicano, dependiendo el humor de los norteamericanos el día de las elecciones. Hablando de humor, esto es interesantísimo. Déjenme que les haga un consejo, les dé un consejo. No presten atención a ningún medio, ya sea local o extranjero, cuyo título es ¿qué piensa Wall Street sobre Trump y sobre Biden? ¿Quién prefiere que gane, Trump o Biden? ¿Por qué te muestro esto? Porque mira lo que pasó, por ejemplo, en las últimas elecciones. La noche del 8 de noviembre, a las 11 de la noche, aquellos que estábamos despiertos, veíamos títulos, los mercados están preocupados por una posible victoria de Donald Trump, dado que los primeros resultados van en su favor. Una hora más tarde, 100 vecinos decían, los futuros se abrieron, están cayendo 750 puntos. ¿Por qué? Porque Trump ganó Pensilvania. Aquellos que no dormimos, nos dimos cuenta que a la mañana siguiente, cuando ya había ganado Trump, los futuros habían mejorado sus pérdidas, habían caído solamente 200 puntos. ¿Cómo terminó Wall Street el 9 de noviembre de 2016, ya sabiendo que Trump había sido presidente? Arriba, en positivo. Wall Street siempre se adapta a todo, no importa lo que le tires. No importa si le tirás una bomba atómica o un rumor de guerra nuclear con Kim Jong-un, no importa si le tirás una guerra comercial con China, no importa si hay un ataque terrorista, no importa si hay una crisis subprime. Wall Street siempre se adapta. Y no hagan caso a aquellos que hoy mismo les están diciendo, ojo que Wall Street prefiere a Trump o prefiere a Biden. Lo que pasó con Bush ahí fue que apenas subió a la presidencia, tuvo los ataques terroristas y cuando se estaba yendo tuvo la crisis subprime. Pero aquí podemos ver cómo el S&P 500, el que más representa a Wall Street, se adaptó. Entonces, si yo ahora empiezo a leer estos títulos, ¿a quién prefiere Wall Street? ¿A Trump o a Clinton? Esas eran las preguntas que me hacían hace 4 años. Preguntas eran por todos lados. Hasta opinaban. Yo, genio de Wall Street, gurú de Wall Street, opino que Wall Street quiere que Donald Trump pierda, pero no por goleada. No hagan caso. Wall Street siempre se adapta a Trump o a Biden, no importa quién. Trump le dio a este mundo una guerra con Kim Jong-un, le dio disputas arancelarias con medio mundo. Wall Street tuvo el coronavirus. No sé cómo cerró el mercado hoy, pero miren cómo está Wall Street. Esto es el Dow. Es decir, ojo con decir, por favor, que gane Biden o por favor que gane Trump por el bien de mis acciones. Wall Street solamente reacciona a qué tipo de políticas estatales, políticas económicas, perdón, cada presidente adopta y cómo esas políticas influyen en la economía. Y la economía se representa por datos estadísticos, como los que vimos hoy, por ejemplo. Entonces, si viene Trump y sigue con sus políticas pro mercado de los últimos años, lo más probable es que Wall Street siga arriba, no importa si sigue peleándose con China. Acá vemos cómo Trump se peleó con China y Wall Street siguió siguiendo con sus altos y bajos. Viene Biden presidente, y dependiendo qué haga Biden como presidente y cómo reaccione la economía, ahí Wall Street se adaptará a lo que dice Biden. Pero leer artículos que antes me dicen a favor o en contra es perder el tiempo. Por más que el que hable sea un premio Nobel de la Paz o premio Nobel de Economía, no importa quién lo diga. Los datos te muestran que Wall Street siempre se adapta. Pero lo que sí te está diciendo Wall Street es que va a haber lío la noche del 3 de noviembre. Aunque el índice de volatilidad del Chicago Board of Exchange, conocido como el VIX, ha estado bajando desde los picos de marzo, la ansiedad de los inversores está aumentando
Y los contratos a futuros que vencen entre el 21 de octubre y el 21 de noviembre han trepado. ¿Por qué? Son los únicos contratos que abarcan el periodo preelecciones y postelecciones. Y miren cómo ha saltado, cuánta volatilidad espera el mercado para esos días. ¿Y por qué espera tanta volatilidad? Porque va a haber mucha incertidumbre. ¿Y por qué va a haber mucha incertidumbre? Porque anticipa lo que muchos de nosotros estamos anticipando, que la noche del 3 no va a haber resultados. Y eso es catastrófico para un mercado que no le gusta la incertidumbre. Repito, ojalá nos equivoquemos todos. Ojalá la noche del 3 haya resultados, punto. Que no haya litigios, impugnaciones o demoras. Hoy estamos viendo lo que acabo de decir. Y hoy mismo el spread, el diferencial de los futuros de septiembre-octubre, hoy es el más alto de las últimas 3 elecciones presidenciales. A esto sí hay que hacerle caso. Porque hoy Wall Street está diciendo, esperamos lío el 3 de noviembre. ¿Debatirá Biden? Lo más probable que sí. Y si no debate, esta es mi opinión, es peor. ¿Por qué es peor? Veamos lo siguiente. Desde 1976, como dije anteriormente, ha habido una ininterrupción de debates presidenciales, en los cuales no menos de 50, 60 millones de norteamericanos ven los debates. Es muy sano para una nación, a una democracia, ver cómo sus candidatos debaten. Por eso mismo, no debatir este año no sería bueno para Biden. Pero muchos me dicen, Sebastián, mirá que su capacidad cognitiva ha demostrado estar bastante flojo. Ayer mismo, hoy mismo, dijo que en una iglesia luterana de Pensilvania, que el inventor de la luz, de la bombita, no fue Edison, sino fue un negro. Yo la verdad no sé la historia de la bombita. La historia me dice que la creó Edison. Obviamente fue patentada anteriormente por otras personas, pero no sé si fue negro o no. Pero decía hoy mismo que América lo descubrieron los vikingos, que hay rumores que los descubrieron los vikingos, y no Colón, es entrar en ridiculez con el electorado. Entonces, vos me dirás, pucha, vale la pena debatir las expectativas en un debate bueno son tan bajas para Biden que cualquier participación demócrata, cualquier participación mediocre va a ser bueno para Biden. Con solo presentarse y no meter la pata de manera grotesca, va a ser positivo para él. Miren lo que pasó en la convención demócrata. Biden durante 15 minutos y medio dio un discurso de aceptación prácticamente impecable. Lo estaba leyendo, pero fue impecable. Todos lo miramos esperando con el pochoclo a ver si metía la pata. No la metió. Por eso mismo, ojo, que por más que se presente y que haga un mal debate, va a ser bueno, porque se presentó y más o menos le respondió 3 o 4 o 5 o 6 preguntas bien. Lo que va a intentar hacer Trump es esto, es que meta la pata. Y yo les advierto a ustedes, ojo con ir con el pochoclo al debate que va a haber el 29 de septiembre en Cleveland, esperando que Biden diga que Colón lo descubrió, que América lo descubrió los vikingos. Porque es capaz de sorprenderte. Es un tipo que está en Washington hace más de 45 años. Conoce bien todo y puede esforzarse durante 1 hora y media a no meter la pata. Y si no mete la pata, el que va a quedar mal es Trump. Prácticamente no voy a entrar mucho en detalle acá y ya vamos terminando para no molestarlos y responder algunas preguntas. Y si tienen algunas, empiezan a escribirlas por el chat y las voy respondiendo. La agenda de Trump es más de lo mismo. Prácticamente es ser pro mercado, bajar los impuestos, obviamente bajar los impuestos agranda el déficit, impulsar lo que es Made in USA. Esto ya lo estamos viendo cómo ha intentado sacar a las empresas de China para que vengan a Estados Unidos. Es sacar regulaciones. Recuerden que Trump pasó una regulación al principio de su mandato diciendo por cada regulación nueva de un sector de la economía, para que él la apruebe, 3 regulaciones de ese sector deben ser eliminadas. Trump ha logrado reducir las regulaciones, la burocracia, en un 75% de la economía. Es decir, hoy mismo hay menos trabas burocráticas para hacer lo que quieran en Estados Unidos. Hay muchos que no les gusta esto, porque muchos dicen, ojo,
Así fue la crisis subprime del 2000, de Bush padre, cuando se estaba abandonando la presidencia, en el 2008. Porque había poca supervisión y pocas regulaciones. Cada uno tiene su punto de vista. Todo lo que vamos a ver de Trump es más lo que vimos. Y lo de Biden, y después si quieren les paso la presentación, lo de Biden es una economía más verde, más es decir, más sustentable. Va a intentar invertir a lo loco en eliminar lentamente los hidrocarburos y mudarse a una economía solar, eólica, o obviamente utilizando el gas natural para crecer la economía de Estados Unidos. Busca crear empleos. Y esto es algo que muchas empresas de Wall Street lo aplauden, pero otras personas de Wall Street dicen que no porque, macho, hasta que no haya un avión que vuele con 300 personas de Londres a Nueva York por sistema, por motor solar, no empecemos a intentar crear una economía cuyo motor está alimentado por una energía que todavía no se ha demostrado que puede o no llegar a alimentar la economía entera. Hay gente que aplaude esto, hay gente que no. Ambos quieren fortalecer el Made in USA, esto está claro. Por eso mismo hay que tener cuidado con lo que dije anteriormente con Wall Street. Wall Street dice, pucha, viene Biden, va a ser una economía verde. Ok, ¿qué significa una economía verde? ¿Cómo me impacta mi bolsillo? ¿Qué empresas que cotizan actualmente en Wall Street se pueden perjudicar? Petróleo. Ok. Ahora bien, Biden es presidente. ¿Ustedes se imaginan que rápidamente va a ir contra las petroleras para evitar que sigan polucionando el mundo y crear empleos verdes? ¿Con lo que significa el petróleo para Estados Unidos? No. Por eso mismo, vean una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hacen. Por eso mismo, cuando hoy mismo estamos viendo que Wall Street prefiere a Biden porque va a tener una economía más sustentable, una vez que llega al poder, ir contra las petroleras o contra Ford o contra quien sea porque produce autos y crean empleo que contaminan el medio ambiente, es más difícil. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Por eso Wall Street hoy se concentra en la volatilidad como está anteriormente. No se concentra en decir quién es mejor o peor para el país, porque hasta que no llega a la Casa Blanca no sabemos qué se encuentra y qué va a adoptar. Y para ir terminando, quiero decir algo, y acá me preguntan a mí haciendo futurología. No me gusta hacer futurología, es decir, ¿quién va a ganar? Y, a ver, si la presidencia de Obama fue tan buena durante 8 años, ¿por qué los republicanos en el 2016 ganaron la presidencia, ganaron el Senado, ganaron la Cámara Baja y ganaron 33 de 50 gobernaciones? ¿Qué ocurrió en Estados Unidos para que un país pase de un presidente como Obama a un presidente como Trump? Por eso dije al principio de esta presentación, nadie llega a la presidencia de Estados Unidos por casualidad. Algo ocurrió. Y aquellas cosas que ocurrieron hoy siguen estando presentes en Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿el electorado norteamericano volverá a votar a Trump para evitar que eso ocurra? ¿Qué es esto? Trump busca mantener las tradiciones de una sociedad que históricamente ha sido libre, autosuficiente, capitalista y religiosa. Es decir, las tradiciones, la esencia del norteamericano del interior. Yo cuando doy conferencias, unas preguntas que hago, levante la mano quien fue a Estados Unidos. 9 de cada 10 personas últimamente me dicen, yo fui a Estados Unidos. Ahora levante la mano, ¿quién de ustedes no fue a ciudades que no están dentro de Nueva York, Washington, en Miami, La Ventura, Orlando, Disney, San Francisco, Chicago, San Diego? Y nadie levanta la mano. Entonces, ellos no conocen al Estados Unidos del interior, al Estados Unidos que votó a Trump. No conocen su forma de ser. Todos los argentinos conocemos el Estados Unidos cosmopolita. Una sociedad socialdemócrata europea, progresista, laica. Ese es el Estados Unidos que la mayoría de nosotros conocemos.
pero no conocemos al 85% del territorio norteamericano que votó a Trump. Recuerden, todas las 20 ciudades más importantes de Estados Unidos, excepto una, en el 2016 votaron a Hillary Clinton. Repito, de las 20 ciudades más importantes de Estados Unidos, todas votaron a Hillary Clinton excepto una, Phoenix. Incluyendo Dallas, Texas, Houston, Texas, San Antonio, Texas, votaron a Hillary Clinton. Sin embargo, el resto del país, que está dentro del 85% del territorio, que es rojo, por así decirlo, ese votó a Trump. Pero por otro lado, tenemos a Biden, que busca transformar y busca que Estados Unidos se parezca más a Nueva York, a Miami, a Los Ángeles, a San Francisco, que al Estados Unidos del interior. Esto, aquí es donde se deciden las elecciones de este año. Olvídense de la economía, olvídense de los impuestos, olvídense del coronavirus. Esta batalla es por las tradiciones que todos conocemos que han hecho Estados Unidos, lo que es, o por convertir a Estados Unidos en una sociedad europea, que ya habita las grandes urbes norteamericanas. Esto es lo que se vive. Lo que hemos visto en los últimos meses, han visto cómo Estados Unidos ha visto banderas rotas, monumentos caídos, hemos visto cómo, por ejemplo, aquellos fanáticos como yo del fútbol americano, la semana que viene cuando empiece la liga, vamos a ver 2 himnos al comienzo del partido. ¿Cómo 2 himnos? 2 himnos, el norteamericano y el himno negro. Hay un sector de la población que dice, déjense de jorobar de meter la política en los deportes. Estamos viendo los playoffs de la NBA, estamos viendo la controversia que hay ahí. Lo mismo ocurre en béisbol, en tenis, lo estamos viendo, ocurre en todos los deportes. Y hay muchos sectores electorales norteamericanos que dicen, yo no quiero esto. A mí me gustan los demócratas, pero no para tanto. Otros dicen, lo odio a Trump. Yo a Trump no lo contrataría ni para niñera que cuida a mis hijos un viernes por la noche cuando yo voy al cine con mi mujer. Pero ustedes tienen que entender que la persona que votó a Trump no lo votó a Trump por quién es. Porque puede ser un tipo chocante, horrible, mujeriego, nacionalista. Lo votó a Trump por lo que representa Trump. Y Trump representa para este sector de la población la última barrera que tiene Estados Unidos para evitar que Nueva York invada Wichita, Kansas. ¿Me explico? Eso, ahí es donde se define la elección de Estados Unidos. Y hasta que no intentamos, y acá hablo de periodistas argentinos que siguen criticando a Trump por quién es, olvídense de eso, yo lo critico por quién es a Trump. Pero entiendo lo que representa. Y hasta que no entendamos lo que representa, no lo vamos a entender. Lo mismo pasa con Biden. Biden representa todo aquello que el electorado norteamericano que vota a Trump no quiere. Porque generalmente, ya sea economía, comercio exterior, relaciones, más o menos los demócratas y republicanos tarde o temprano se alinean. Pero estamos hablando de cambiar la esencia del norteamericano. Y ahí donde ambos partidos hoy mismo están en polos opuestos. Es la elección más polarizada de la historia de Estados Unidos. Y repito, están dadas las condiciones para que no se conozcan los resultados la noche del 3 de noviembre. Ojalá me equivoque y ojalá pase lo que pasa siempre, excepto en el año 2000 cuando hubo litigios hasta la Corte Suprema. Ojalá conozcamos los resultados y el mercado y el mundo pueda dormir más tranquilo, porque no podemos darnos el lujo de que la principal economía del mundo, la primera democracia del mundo, litigue nuevamente quién va a decidir, quién va a ser su próximo presidente. Ya hablé del tema de Nancy Pelosi y ya mencioné actualmente cuáles son los temas de los senados. Yo ahora mismo lo que voy a hacer es volver a salir la pantalla y voy a... Vicky, si vos Vicky, estás ahí, me puedes leer las preguntas, así voy respondiendo a aquellas que aparezcan, y si alguno tiene alguna pregunta, por favor la vaya escribiendo e intentaré responder lo mejor posible. Sí, no, no es que hay... Espérame 2 minutitos.
Traje un minuto y se llenó de preguntas. Una me preguntó esta mañana en otra presentación que tuve, ¿qué opino de la salud de los candidatos? Ayer vimos cómo había rumores no, un periódico publicó que, según fuentes anónimas, Trump en noviembre tuvo un par de infartos y por eso arrastró mucho la pierna y tuvo que visitar un hospital. El médico de la Casa Blanca lo negó y el médico de la Casa Blanca jura, bajo juramento y bajo problema de ser encarcelado, que el presidente de Estados Unidos goza de muy buena salud y puede ejercer como presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, le creemos que Trump no tuvo infartos y realmente no se nota que haya tenido infarto. ¿Qué pasa con Biden? El médico de Biden, que va a ser el médico de la Casa Blanca, dice lo mismo. Biden no tiene demencia, acá está su registro médico. Motivo por el cual, si ustedes ven que Biden se equivoca, se olvida o se pierde, es la edad, no es que tenga demencia. Y hoy mismo les recomiendo a todos ustedes, en ausencia de certificados médicos que digan que y Trump y Biden están mal, hagan caso, están bien. Si alguno se equivoca, es porque se equivoca, y alguno habla mejor que el otro, es porque alguno habla mejor que otro. Ahora, se pueden equivocar, puede haber problemas de salud, lo puede haber, son dos personas muy viejas. A ver, Trump tiene 74 años y Biden va a asumir si es presidente con 78, si no me equivoco, puedo estar equivocado, es decir, son personas bastante de edad avanzada, y disculpo si hay algunos adultos entre la audiencia, pero para ser presidente de Estados Unidos y tener el maletín nuclear, necesitar estar lúcido y estar en buena salud, y gozar de buena salud. Te espero, Vicky. Sí, bueno, de Italia, Fabricio dice, ¿quién pensás que de los candidatos defiende mejor el modelo americano para los americanos y no el modelo que el mundo quisiera para ellos? Bueno, ahí está la pregunta, es definir el modelo americano. Y hoy mismo tenemos un mundo que, por ejemplo, y dije, Europa está feliz, contenta de un sistema parlamentario, por así decirlo, con una economía socialdemócrata, progresista, donde hay muchos impuestos, donde los países no tienen más de 40, 50 millones de habitantes, y donde relativamente viven felices y les va bien. Ahora, la pregunta es, ¿podemos hacer copy-paste e introducir ese sistema en Estados Unidos? ¿Podemos introducir el sistema capitalista libre, puro que hay en Estados Unidos en un país como España, Noruega, Suecia, Francia, Alemania? Ahí está la respuesta. No se puede introducir rápidamente un cambio de cultura en una nación cuando una nación históricamente ha sido de una manera. Por eso digo, ¿quién defiende más el Estados Unidos histórico, tradicional, el que dice la Constitución, el que le gusta, el que ha sido, el que ha llegado a ser lo que es hoy? Lo define Trump. No digo que lo que haga Biden está mal, cada uno tiene sus gustos. Y muchos que viven en Nueva York, Miami, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, quieren el sistema de Biden porque viven felices en esas ciudades. Pero la pregunta es, ¿Estados Unidos está para cambiar de la manera que propone el Partido Demócrata? ¿Estados Unidos puede darse el lujo de continuar siendo lo que es cuando el mundo exterior está cambiando hacia un sistema más socialista o progresista? No sé. No lo sé. Y yo creo que el americano hoy no lo mira así. El americano mira, no me cambien mis costumbres, man. No me saques al general Lee de la bandera. No me pongas dos himnos en el fútbol americano. Es así de simple, pero así de complejo. No me cambies mi esencia, no me cambies mi forma de vivir. Yo no te he hecho nada para que me cambies. Eso es lo que está en juego ahora. Vicky. Sí, no, acá comentaron que te salteaste la asignación de electores por cada estado, pero bueno, no sé. No me salté, estuve ahí. Lo puedo volver a mostrar, la asignación de electores por cada estado. Mejor llegó tarde Claro, por eso, si no, sigamos con las otras preguntas. Lo mencioné bien adelante, lo puedo mostrar brevemente. Dame un segundo, comparto pantalla. Me parece igual que lo mencionaste después de esta comentario, ¿eh? Un segundo.
Lo mencionas, ok, listo, no comparto pantalla. Listo, Me perfecto. parece. Bueno, también cómo afecta el efecto COVID en la elección. Bueno, el COVID, el COVID-19 lo que más va a afectar es lo que mencioné anteriormente, el tema de votos por correo. Ahí mencioné que el Partido Demócrata quiere cuidar a la población y quiere que todos, prácticamente todos, o la mayoría voten por correo, mientras los republicanos dicen votemos de la misma manera, protejámonos, porque estamos en verano, va a ser invierno y estamos todos en la calle. Vamos a casinos, a iglesias, como dije anteriormente, vamos a manifestaciones, y si podemos hacer todo eso, ¿por qué no podemos votar un segundo bien protegidos de manera presencial y evitar que haya caos el 3 de noviembre? Recuerden, el 25% de la población vota por correo y se espera que más porcentaje, por culpa del coronavirus, vote por correo este año. Y cuanto más cerca del 30% nos aproximamos, que todavía no sabemos cuánto va a ser, más motivos va a tener el perdedor del 3 de noviembre, es decir, yo quiero esperar a que todos los votos sean contados. Y ahí empiezan las sospechas, como expliqué bien en la segunda parte de la presentación. ¿Por qué va a haber sospechas? Por motivos que ya expliqué. Y esa es la manera que afecta el coronavirus. Ahora, la otra manera que puede afectar es que si se deciden anunciar una vacuna. La pueden anunciar. El problema es que la vacuna, para que la anuncien y sea distribuida por toda la población, y si muestren que sea eficaz, hoy nos enteramos que la vacuna que anunció y registró Rusia hace 3 semanas ha tenido solamente un 20% de efectividad. Perdón, un 20% de daños de salud a aquellos que se inyectaron. Daños de salud graves, googleenlo. Es decir, una cosa es anunciar una vacuna, otra cosa es que la vacuna sea eficaz para todos. No dudo que haya intenciones de anunciar una vacuna antes del 3 de noviembre, pero no va a haber forma de que estén vacunados la gran mayoría antes del 3 de noviembre y que realmente haya algún tipo de respuesta positiva a esa vacunación y que Estados Unidos sea libre. Sigo diciendo acá, Sebas, ¿cómo crees que afectan los movimientos Black Lives Matter, Antifa? Es lo que mencioné anteriormente. A ver, no quiero caer en la trampa de sonar muy crítico de un movimiento que fue creado por un buen objetivo, ¿ok? Pero el problema es que ese movimiento, Black Lives Matter, BLM, y Antifa, y no digo que sean ellos, se han puesto que aquellos que están con la remera de BLM son todos blancos, y están haciendo lío en Portland, Oregón, o en Wisconsin, y la mayoría son blancos. Y los de Antifa también la mayoría son blancos. Es decir, en nombre de BLM y en nombre de Antifa, ha tenido mucho caos Estados Unidos social. A veces lo vemos en los medios acá y a veces no. Aquellos que seguimos Estados Unidos de cerca lo vemos constantemente. Y eso puede ser un boomerang para aquellos que se están demostrando frente al sistema de gobernación de Donald Trump. Repito, puede ser un boomerang, puede salir mal. Y por eso, si ustedes ven la convención demócrata, en ningún momento o muy poco se mencionó estas demostraciones. Sin embargo, cuando empezaron a ver las encuestas se ponían en contra de Biden, recién esta semana Biden empezó a hacer campaña y a ponerse en contra de las manifestaciones, porque saben que no les están favoreciendo. Si ya es tarde o no es tarde, no lo sé. Pero para mí, en mi opinión, y tal vez me equivoque, los movimientos BLM y Antifa le está perjudicando al Partido Demócrata. El gobierno argentino parece que apuesta por Biden. Realmente hay grandes diferencias para Argentina si gana uno u otro. Recuerden la metidura de pata de la administración Macri cuando todos prácticamente felicitaban a Hillary Clinton, apoyaban a Hillary Clinton y todos decían que querían ganar a Hillary Clinton. La verdad es el siguiente, Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos. Y Estados Unidos te trata como vos lo tratás a Estados Unidos. Especialmente Trump. Si vos sos un presidente que trata bien a Estados Unidos, Trump te va a dar beneficios y te va a ayudar. Lo mostró con Macri. Ahora no hay tiempo de hablar de tener relaciones con Alberto porque está en todo el mundo en una pandemia. Pero Trump es una persona que
te hace favores y vos le haces favores. Si vos hablas mal y en la ONU votás a favor de Venezuela, Biden contra tuyo. Biden va a hacer algo similar. Una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que hacen. Estados Unidos es un país que no es solamente el presidente, es un congreso, son estados. Y si el presidente muestra simpatía por Maduro, ojo que en las elecciones legislativas del mitad de mandato de Biden, puede ser que le corran en contra de él. Hoy mismo, si Argentina ha recibido beneficios que lo recibió de Estados Unidos con Trump presidencia, es lo mejor que le puede pasar. Pero Trump es una persona que es impredecible. Hoy te acepta los limones, mañana te los cancela porque tiene que cuidar el empleo agricultor ante las elecciones y en medio de una pandemia. Lo mismo haría Biden. Biden sería más dialoguista, más diplomático y menos confrontativo, eso está claro. Pero hay que ver si la diplomacia, el diálogo y la falta de confrontación llega a un lado. Recordemos lo siguiente, ningún presidente de Estados Unidos desde 1972 ha logrado reducir el déficit fiscal que tiene, el comercial que tiene con sus socios. Solamente lo redujo Bush con el 2008, pero eso fue por culpa de la crisis subprime. Trump dijo, si la diplomacia, el diálogo, y no me llegaron a ningún lado, seamos confrontativos. Total, yo puedo darme el lujo, soy de Estados Unidos. Aranceles a todo el mundo. Y todo el mundo, excepto China, más o menos empezó a acceder y a cerrar acuerdos bilaterales. A Trump le gusta ser bilateral, no multilateral. Pero bueno, ¿qué relevancia tienen los vicepresidentes en Estados Unidos? Nunca tienen relevancia en Estados Unidos los vicepresidentes y muy seguidamente los presidentes son elegidos por el presidente para llegar a un sector de la población o a un estado en particular de cara a las elecciones. Ahora bien, muchos de nosotros que seguimos en Estados Unidos rara vez vimos a Mike Pence tener algún tipo de influencia, excepto este año, cuando se puso enfrente de la lucha contra el coronavirus, ese que maneja todo el aparato político. Kamala Harris lo mismo. Kamala Harris es una persona que saben que Biden tiene un problema con las mujeres. Ustedes han visto las fotos y los videos de Biden con mujeres. Ahora bien, Kamala Harris es una persona joven, agradable, de la ideología de Biden, que puede atraer el voto negro, pero el voto negro ya lo tiene el Partido Demócrata. Pero la pregunta es, ¿Kamala Harris fue ahí en caso que Biden no pueda terminar la presidencia? No. Si Biden no termina la presidencia, sí, Kamala Harris asume como presidente, pero lo que va a manejar la batuta va a ser la gente que le está manejando la batuta mismo ahora a Biden, y es el deep state, como se dice. Por eso lo mismo los candidatos a vicepresidente nunca suman, y recién empiezan a sumar cuando el presidente a cargo tiene algún problema de salud. Los vicepresidentes sí sirven y sí suman durante la campaña presidencial, eso sí, especialmente cuando un candidato viene de un estado que sí o sí un candidato debe ganar. Pero bueno, un par de preguntas más. Tengo una pregunta, ¿por qué si Trump se mostró siempre como es y es el único que cumplió sus promesas en la historia de la política mundial, podría perder? ¿Qué falló? Bueno, una pregunta similar me la formularon hace 4 años. Che, Sebastián, ¿por qué perdió Hillary Clinton si la presidencia de Obama fue tan buena? Y la respondí recién a esa pregunta. La pregunta es, ¿para quién fue buena la presidencia de Obama? Y ahora respondo a tu pregunta, al que me haya preguntado, sobre Trump. ¿Para quién fue buena la presidencia de Obama? Para las grandes ciudades, no para el interior. El interior fue el que votó a Trump y las grandes ciudades votó a Obama. Por eso hubo cambio de mandato. Entonces, si vos me decís, Trump cumplió con todo, Trump hizo esto, cumplió con todo, ¿por qué perdería? Si estamos en marzo, antes que el bichito chino apareciera, olvídate, Trump ganaba y en marzo yo te aseguraba que Trump ganaba caminando sin problema. Apareció el virus chino, muchos americanos perdieron el trabajo, muchos americanos no van a recuperar el puesto de trabajo antes de noviembre, aunque la tasa de desempleo hoy bajó a 8% de 10,2%, no van a llegar a tiempo, muchos empleos perdidos son permanentes, y el americano vota con el bolsillo. Ahora bien, y esto quiero que les quede claro y lo vuelvo a repetir, aquellos motivos que llevaron al electorado que votó a Trump
a votar en el 2016 están presentes hoy. Recuerden que Obama logró, por bien o por mal, eso lo cada uno tiene su interpretación, que un trabajador de Ford tuviera que dejar su trabajo e ir a trabajar a Starbucks, porque Estados Unidos se fue convirtiendo lentamente en una economía de servicios. ¿Qué dijo Trump? Me importa un comino la polución, yo quiero prender las chimeneas de Michigan, prender las chimeneas de Pensilvania y prender las chimeneas de Wisconsin. Y lo votaron como bestia a Trump. Porque esa persona que antes trabajaba en Ford y ahora fue obligado a trabajar en Starbucks, quiso volver a trabajar en Ford. O en la industria minera de Pensilvania. Y lo mismo pasa en otras ciudades. Y eso hoy Trump lo sigue prometiendo. Y también Trump sigue prometiendo que yo voy a impedir que Estados Unidos cambie de su esencia, de manera fundamental. Y por eso mismo, si pierde Trump, es porque algo ocurrió durante su presidencia que no le gustó a la mayoría del electorado. Y eso hoy no es fácil verlo. Hoy yo mismo me atrevo a decir que si Trump pierde, es por lo que es Trump, no por lo que representa. Y lo mencioné antes que era Trump. Porque por lo que representa Trump estamos todos de acuerdo que debe ganar. Por lo que es Trump, puede ser que sea una persona chocante, detestable, que nadie lo quiere. Es más, hoy comentaristas conservadores, republicanos, que manejan medios republicanos y revistas conservadoras y medios conservadores, han fundado una organización llamada Lincoln Project, que está juntando billones y billones de dinero, de dólares, para hacer campaña contra Trump, porque quieren que Trump pierda. Prefieren que gane Biden y que no gane Trump. Mismos republicanos, porque no pueden soportar que una persona como Trump dirija su partido. Sin embargo, estas personas del Lincoln Project opinan igual que Trump. Tienen su visión de país, pero no quiere que la implemente una persona como Trump. Bueno, una última pregunta. El establishment republicano quiere que... Bueno, a Trump, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué pasa con el establishment de Washington, republicano y demócrata? Desde el primer día vimos cómo el establishment republicano, el Partido Demócrata, los medios y el sistema académico norteamericano se lo quiso sacar a Trump de encima. No quería que terminase su gobierno. Repito, no solamente republicanos, no solamente demócratas, también republicanos. Todo esto que vimos, todos los escándalos que vimos que no vamos a hablar, todo el impeachment, todo lo que estamos... Sí, lo que pasó hoy con los dichos de Trump que llamó cobardes o unos perdedores a los soldados. Es decir, todo eso es normal en un país que busca que un presidente no termine su mandato. No les funcionó y les advierto algo. Si Trump es reelecto, va a ser el primer presidente de los Estados Unidos en ser enjuiciado políticamente 2 veces. El establishment republicano y el Partido Demócrata no va a aflojar en su intención de acabar con Trump. No va a aflojar. Por eso mismo, les advierto que esto, pues yo dije al principio de esta presentación, esto recién empieza. Y falta mucho para que termine. Bueno, gracias a todos por participar. Esta es la primera charla, va a haber más, obviamente, a medida que nos acerquemos a las elecciones, pero prometo la próxima hacerlo más específico y no tan general, pero esto quería hacerlo como si fuese algo general para que todos se entendiese bien por dónde empieza el sistema electoral americano y cómo se vota presidente y cuáles son las controversias que se vienen. Repito una frase, los eventos que van a decir la elección de noviembre aún no han ocurrido. Van a ver que va a pasar muchísimas cosas. Desde ya, muchas gracias a todos.